Bienvenidos a este recorrido histórico. Hoy no vamos a leer un libro de texto aburrido, para nada. Vamos a sumergirnos de lleno en uno de los momentos más épicos y definitivos de toda la humanidad. Prepárense porque vamos a vivir una historia de coraje extremo, de estrategia militar brillante y de un sacrificio que literalmente hizo eco en la eternidad. Imagínense esto. Es el año 480 a.C. Un otoño dorado y espectacular baña las costas de Grecia. Todo parece tranquilo, ¿verdad? Pero esa paz es solo una ilusión. En realidad, una fatalidad inminente se acerca. El mayor ejército jamás reunido en la antigüedad se ha puesto en marcha hacia el oeste, y trae consigo una sombra que amenace con oscurecer todo el mundo conocido. Y eso nos lleva a la gran pregunta que vamos a responder hoy. ¿Cómo es posible que un puñado de hombres se enfrentara al imperio más poderoso del mundo y lograra cambiar la historia? Porque seamos sinceros, las probabilidades matemáticas estaban totalmente en su contra. Lo que estaba a punto de pasar en Grecia desafiaba cualquier lógica militar. Bueno, entremos en materia con la primera parte, el gran ejército persa. El mismísimo rey Jerjes I lideraba esta fuerza monumental. Y ojo con esto, porque él no venía simplemente a sumar una ciudad más a su imperio. No, su misión era borrar del mapa la idea misma de libertad. Para que se den una idea de la escala, Jerjes traía consigo más de 150.000 soldados. Según las crónicas griegas, son cifras que hasta el día de hoy dejan con la boca abierta a los historiadores. Esto no era un ejército normal, era una verdadera fuerza de la naturaleza en movimiento, una marea humana diseñada para aplastar absolutamente todo con su puro peso. Pongan esto en perspectiva. Por un lado tenemos la aplastante maquinaria de guerra persa, decenas de miles de caballos, elefantes, camellos y una flota colosal de más de 1.200 naves listas para tragarse a Grecia entera. Y por el otro, una defensa minúscula para frenar esa avalancha. Apenas 300 espartanos, que eran la élite de su ejército, 700 trespios y algunos miles de aliados que, como veremos, terminaron retirándose. El contraste es simplemente aterrador. Frente a esta desventaja catastrófica, los griegos sabían que su mejor arma no era la espada, sino la geografía. Pasemos a la parte 2, el desfiladero de las Termópilas. Aquí es donde entra la verdadera brillantez táctica. Eligieron un paso de montaña, las Termópilas. Era un desfiladero tan, pero tan angosto que apenas permitía el paso de 2 carros de guerra juntos. Al plantar su defensa en este exacto cuello de botella, los griegos lograron algo increíble. Anularon por completo la gigantesca ventaja numérica de los persas. Al mando de esta defensa imposible estaba el rey Leónidas, un guerrero de unos 60 años, descendiente directo del mismísimo Hércules según la tradición y entrenado desde los 7 años para soportar dolor, hambre, frío y miedo. Y sus hombres, no eran soldados comunes, eran ciudadanos criados exclusivamente para la guerra. Cada uno llevaba su pesado escudo de bronce con esa icónica letra lambda, una lanza de más de 2,5 metros y una espada corta. Imagínenlos, con su cabello largo ondeando bajo los cascos de bronce mientras el sol amanecía entre las montañas. Todo este equipo letal cobraba sentido en su formación perfecta, la falange. Básicamente un muro impenetrable de escudos de bronce superpuestos encajados en la estrechez del desfiladero. Y funcionaba como una verdadera trituradora de carne. Cada vez que una lanza persa chocaba contra ese muro de escudos, una lanza griega atravesaba implacablemente al atacante. Claro, desde el otro lado del paso, el rey persa Jerjes observaba esto sin poder creerlo. Las crónicas cuentan que preguntó, ¿quiénes son esos locos que se atreven a cerrarme el camino? Sus informantes le dieron una respuesta escalofriante. Son espartanos, mi señor, y pelean por honor, no por miedo. Sabiendo perfectamente la tormenta que se les venía encima, Leónidas miró a sus hombres, esbozó esa sonrisa feroz tan típica de los espartanos y soltó una de las frases más legendarias de la historia. Esta noche cenaremos en el Hades. Con esa sentencia, la tensión explotó y la batalla estaba servida. Y así entramos a la parte 3, 2 días de absoluta carnicería. El choque, como se imaginarán, fue de una brutalidad extrema.
Veamos cómo se desarrolló todo esto durante 3 largos días, donde ese estrecho paso de montaña se convirtió en un verdadero infierno. Es fascinante ver cómo la disciplina puede, por un momento, frenar a la fuerza bruta. El primer y segundo día fueron un desastre total para los persas. Mandaron oleada tras oleada. Primero los medos, que cayeron por cientos en ese cuello de botella que ya estaba resbaladizo por la sangre y los cuerpos. Los espartanos eran máquinas. Los de primera línea peleaban hasta el agotamiento y luego rotaban hacia atrás para respirar, mientras la siguiente línea tomaba su lugar. Jerjes, ya totalmente furioso, mandó a su carta del triunfo. Los inmortales, su temida guardia de élite de 10.000 hombres. ¿El resultado? También fueron masacrados, todo mientras el rey persa miraba completamente impotente desde su trono de oro. Pero, como suele pasar, cuando la fuerza militar no es suficiente, la debilidad humana termina abriendo la puerta. Llegamos a la parte 4, la traición en la montaña. Aquí la historia da un giro tristísimo. Un habitante local, un griego llamado Efialtes, cegado por la codicia y buscando una jugosa recompensa de Jerjes, cometió la peor de las traiciones. Fue y le reveló a los persas la existencia de un sendero secreto en la montaña llamado Anópea. Por ahí, el gigantesco ejército enemigo podía rodear el desfiladero y atacar a los griegos por la espalda. En un instante, la brillante ventaja táctica de las Termópilas había desaparecido por completo. Cuando a Leónidas le avisaron que el enemigo los estaba rodeando, tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Con un pragmatismo increíble, le ordenó a casi todos sus aliados que se retiraran para poder luchar otro día y salvar sus vidas. Pero él, junto a sus 300 espartanos y 700 tespios que noblemente se negaron a irse, se quedaron ahí. Sabían perfectamente que estaban condenados, no había victoria posible, pero su sacrificio tenía un objetivo mucho más grande: comprarle a toda Grecia el tiempo vital que necesitaba para prepararse. Y así amaneció el tercer y último día sobre las Termópilas. Ya no buscaban ganar la batalla, buscaban dejar un mensaje inquebrantable. Esta es nuestra parte 5, el legado del sacrificio. Atrapados por delante y por detrás, los griegos, ya sin nada que perder, rompieron su perfecta formación y cargaron con la ferocidad de leones acorralados. La batalla se volvió completamente primitiva, casi animal. Pelearon con sus lanzas hasta astillarlas por completo. Luego, desenvainaron sus espadas hasta que el bronce se partió. Y cuando ya no tenían armas, siguieron peleando con dagas, con los puños, con rocas, incluso con los dientes. En medio de ese caos indescriptible, el rey Leónidas finalmente cayó. Pero sus hombres, leales hasta la muerte, formaron un círculo defensivo alrededor de su cuerpo y resistieron hasta el ultimísimo aliento de vida. Cuando por fin se hizo el silencio, Jerjes ordenó decapitar el cuerpo de Leónidas y clavarlo en una cruz, buscando humillarlo. Pero vaya error que cometió. Esa profanación se le iba a devolver de la peor manera posible. Porque miren, aunque Jerjes ganó militarmente en las Termópilas, esa misma victoria le costó la guerra. Ese sacrificio encendió el espíritu de toda Grecia como un reguero de pólvora. Meses después, en Salamina y Platea, los griegos se unieron y destrozaron por completo a las fuerzas persas. Hoy, en el silencio de aquel desfiladero, hay una simple pero poderosa placa. Se las leo. Extranjero, ve a decir a los espartanos que aquí yacemos obedeciendo sus órdenes. Piensen en esto. El imperio más gigantesco que el mundo había visto fue detenido en seco por un puñado de personas que decidieron que morir con honor valía muchísimo más que vivir de rodillas. Como ven, a veces la victoria más grande no se mide por el territorio que conquistas, sino por aquello que estás dispuesto a perder.